Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Vamos a hablar de los atributos de Dios. Ya hemos leído en Éxodo capítulo 3, pero quiero hacer énfasis en los primeros 4 versículos para introducirnos al tema de los atributos de Dios. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Vamos a comenzar entonces hoy con los atributos de Dios. Esta es apenas la introducción. Los expertos en teología dicen que hay 2 clases de atributos de Dios: los atributos que son inherentes a Dios o que son incomunicables, y hay atributos que son comunicables. Entonces, los atributos incomunicables, por ejemplo, la eternidad. La eternidad es inherente a Dios y no se le puede pasar al hombre la eternidad. Pero, por ejemplo, el amor. El amor es otro de los atributos de Dios, pero Dios sí transmite el amor hacia nosotros para que nosotros demos amor. Quizás esto nos ayude a ver un poquito la diferencia entre los que son atributos que se pueden transmitir, que se pueden pasar de Dios hacia el hombre, y los que no se pueden pasar. Entonces, los comunicables y los incomunicables, para hablar un poquito en el argot teológico de los atributos de Dios. Pero no preocupe por eso, que la idea no es aprender teología, porque los atributos no los vamos a tratar estrictamente desde el aspecto teológico, sino más desde el aspecto devocional y de conocer a Dios. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, ya lo leímos todo el capítulo 3 del Éxodo, encontramos algunas cosas que quisiera hacer como énfasis, como resaltarlas para introducirnos a los atributos de Dios. En primer lugar, Moisés está en el monte donde seguramente en muchas ocasiones había estado llevando las ovejas de Jetro, las había llevado a que pastaran. Seguramente muchas veces había estado allí, había pasado por ese lugar, pero hay un día en el que esa rutina como que se rompe. Moisés se da cuenta que hay una zarza que está ardiendo, pero que no se consume. Llama su atención. Me inquieta un poco, o no me inquieta, sino que me llama la atención en la forma en que nos dice el versículo 2. Dice: y él miró y vio. Si no solamente fue un evento ahí, sino que llamó la atención, y aparte de llamar la atención, Moisés quiere investigar, quiere saber qué es lo que está pasando allí. Nosotros tenemos una rutina diaria. Usted ya sabe qué hace por la mañana, qué es lo que va a hacer después de que haga esto, después de que haga esto. Y todos tenemos una rutina en el día a día, y aún el fin de semana, el sábado y el domingo, aunque no es la misma rutina de lunes a viernes, pero cada sábado y cada domingo se vuelve rutinario de cada sábado y cada domingo. Aquí está Moisés en esa rutina, pero de pronto algo rompe la rutina. Ese algo es Dios llamando la atención de Moisés. Yo pienso que Dios quiere comunicarse con el hombre, pero se necesita que el hombre rompa sus rutinas. Nosotros tenemos una vida tan rutinaria, pero tan rutinaria, que no tenemos tiempo para Dios. Y no tenemos la manera, ni en nuestro corazón, ni en nuestra mente, ni en nuestro quehacer diario, de buscar a Dios. Entonces Dios tiene que llamarnos la atención de alguna manera. Y aquí
Dios le llama la atención a Moisés a través de esa zarza que está ardiendo, pero que no se consume. Dios saca a Moisés de la rutina. Moisés entonces ve, mira, observa lo que está pasando. Quizás usted y yo necesitamos, hermanos, romper nuestra rutina para observar y conocer más a Dios. Esa rutina que tenemos nosotros y que difícilmente salimos de nuestras rutinas. Y cuando algo nos saca de la rutina, como que nos sentimos desubicados completamente en las cuestiones relacionadas al Espíritu Santo y a nuestra relación con Dios. A veces nos hemos vuelto tan rutinarios que no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. No observamos lo que Dios hace por nosotros. Las cosas normales de nuestro día a día no nos dejan ver a Dios, no nos dejan observar a Dios. Debemos parar y dedicarnos a lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es conocer a Dios. Que podamos decirle a Dios que Dios es nuestra prioridad, que Dios es lo mejor, que Dios es nuestra meta, que nuestra meta es conocer a Dios. Yo pensé cuando estaba preparando esta parte, hace poco, hace quizás 2 semanas, no sé, un basquetbolista muy famoso se subió a su helicóptero. Esa era su rutina y su helicóptero se cayó, murió él, murió su hija y murieron otras personas al lado de él. Cuando leí que era un hombre de apenas creo que 41, 42 años de edad, mucha plata, mucha fama, ahí quedó todo. Usted ve la cantidad de gente, a veces gente famosa, a veces gente tristemente famosa. La pregunta que yo me hacía, ¿de qué le sirvió toda la fama? ¿De qué le sirve todo eso al hombre si no conoce a Dios? Y aunque yo no tengo ni la fama ni la popularidad de ninguno de ellos, y menos el dinero que ellos tienen, yo pensaba, ¿por qué Dios no es mi prioridad? ¿Por qué Dios no es mi meta? Nuestra meta debe ser conocer a Dios. Quiero leerles un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 45, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor está relacionando la perla de incomparable con el reino de los cielos, y cómo el hombre, al encontrar esa perla, decide deshacerse de todo con tal de tener esa perla. ¿De qué estamos dispuestos nosotros a deshacernos para adquirir el conocimiento de Dios? Que Dios sea nuestra meta, que Dios sea nuestra prioridad. Necesitamos que Dios sea nuestra prioridad, que Él sea nuestra meta. La Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesucristo estaba ministrando en la tierra, había un grupo que generalmente lo seguía, que eran 70, pero un día el Señor decidió escoger de entre esos 70, escoger a 12. Y la Biblia dice que cuando Él escogió a los 12, dice que los escogió para que estuvieran con Él. Es decir, que entre los 70 escogió a 12 que iban a ser los privilegiados de dormir donde Jesús dormía, comer donde Jesús comía, acompañarlo en todas sus giras, estar con Él todo el tiempo. Y ellos dejaron todo para estar con Jesús. ¿Qué estamos dispuestos a dejar nosotros para estar con Dios, para conocer a Dios, para saber de Dios? Eso no lo puede decir sino usted. El problema es que el hombre le ha dado la espalda a Dios, y la iglesia le hemos dado la espalda a Dios. Y me propuse leer el libro de Isaías, y mi meta era leerlo en 15 días, que se puede hacer divinamente. Pero les confieso algo, ya estamos a 9 de febrero, es decir que han pasado casi 40 días, 39 días, y apenas voy en Isaías 50. Pero es que me puse a pensar en estos días, ¿por qué no pude hacer eso? Porque me quedé meditando muchos textos de Isaías. Me doy cuenta cómo Dios ama a Israel y cómo Dios busca que Israel vuelva a Él, y todo lo que hace Dios para ganarse a Israel, para que Israel se dé cuenta que Dios está, que Dios existe, pero Israel le da siempre la espalda a Dios. Yo recordé cuando en el huerto del Edén el Señor venía y caminaba con Adán. Todos los días venía y estaba con Adán, tenían sus ratos de tertulia ahí. Seguramente el Señor le dijo un día a Adán:
Bueno, yo iba a venir y nos tomamos un tintico y somos amigos. Pero estaban juntos, pero un día el Señor llega y no encuentra a Adán. Y viene la famosa pregunta del Señor: ¿dónde estás tú? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La respuesta de Adán es: estoy escondido porque tuve miedo. Adán le dio la espalda a Dios. Y desde entonces nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Y no queremos que Dios sea nuestra prioridad. No queremos que sea el centro de nuestra vida. Y eso es triste, muy triste. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La esposa anhela que el esposo regrese. El espíritu dice: ven. La iglesia dice: ven. Cuando amamos a Dios y cuando queremos que Dios sea nuestra prioridad, queremos pasar tiempo a solas con Él. Pero si estamos dispuestos a pasar tiempos a solas con Dios, ¿cómo queremos conocer a Dios si no estamos dispuestos a pasar tiempo con Él? La pregunta entonces es: ¿quiere usted conocer e intimar con Dios? ¿Quiere tener esos tiempos de intimidad con Dios? Conocer a Dios es una experiencia diaria. Hablar de conocer a Dios implica pasar tiempo con Él. Si yo les pregunto a ustedes: ¿usted sabe quién es Donald Trump? ¿Usted sabe quién es Justin Trudeau? Seguramente que ustedes van a decir que sí, que saben quién es. Van a decir: oh sí, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién es Justin Trudeau? Justin Trudeau es el primer ministro de Canadá. Pero podemos decir que lo conocemos. Yo tengo una foto con Jason Kenney, fue ministro de inmigración, algo así. Ahora Jason Kenney es el primer ministro, o el gobernador más bien, de Alberta. Y yo puedo mostrar porque tengo la foto de él, con él. Estoy al lado de él. Pero ¿conozco yo a Jason Kenney? No, yo no lo conozco. Aunque tengo una foto donde yo puedo decir: mire, si el hombre es mi amigo. Pero no es mi amigo y yo no lo conozco. Muchos han oído hablar de Dios, pero no conocemos a Dios. No conocemos su corazón, no conocemos su pensamiento, no conocemos su voluntad para con nosotros. Quiero darle tiempo a que busque Juan 17, versículo 3. Juan 17 es la oración del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Es la oración que Él hace en el huerto del Getsemaní antes de ir al Calvario. ¿Se acuerdan de la famosa oración agónica donde corren grandes gotas como de sangre por su frente y caen a la tierra? Juan 17 es parte de esa oración. El versículo 3, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. Escuchen, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Dice el Señor: que te conozcan a ti. Conocer a Dios es eternidad. Nuestra vida tiene que ver con la eternidad. Así que necesitamos conocer a Dios. Dice: es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios es eternidad. Vamos a estar en la eternidad con Él. Una vida plena, completa, en la presencia de Dios. Conocer a Dios implica eternidad. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios es intimidad, no religiosidad. Pero en Oseas capítulo 6, en el versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Y escuche: y conocimiento de Dios más que holocaustos. Intimidad es más que liturgia. Intimidad es más que religiosidad. Intimidad es conocer a Dios. Y necesitamos conocer a Dios. El apóstol Pablo nos da una lección de cómo él un día se dijo en su mente, en su corazón: tú eres mi meta, tú eres lo más importante para mí. Y mire cómo lo expresa en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, mira lo que dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Todo lo estimo como pérdida. La versión católica dice: todo lo estimo por estiércol. ¿De qué sirve el dinero, hermano? ¿De qué sirven los bienes que nosotros conseguimos en esta vida? Quizás para que tengamos una vida más o menos agradable de acuerdo a los estándares de la sociedad en los que vivimos. Pero en nuestra relación con Dios, ¿cuántas veces hemos perdido la comunión, la intimidad con Dios por causa de tener más dinero, de tener más propiedades, porque lo hemos dejado a Dios por causa de las cosas materiales? Yo quiero que usted hoy piense en el basquetbolista ese que me dijeron ahorita. ¿Cuánto dinero tendría él? Mire, ¿de qué le sirvió el dinero? Hermanos, ¿de qué nos sirvió a nosotros el dinero? Suponga que usted se muere ahorita al salir de aquí de este lugar, o antes de salir de aquí le da un ataque cardíaco y se muere. ¿Valió la pena que usted dedicara tanto tiempo al trabajo y a conseguir bienes materiales y dejar a un lado a Dios? Como decía el cieguito en mi pueblo, uno se muere y nada se lleva, pero conocer a Dios, intimar con Dios, debe ser nuestra meta. ¿Cómo conocer a Dios? El hombre no puede alcanzar a Dios. Pero Dios alcanzó al hombre en Cristo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros no podemos alcanzar a Dios, pero Dios nos alcanzó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Quieren leer conmigo en Juan capítulo 1, versículo 18? Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Solamente en Cristo podemos conocer a Dios. Para conocer a Dios necesitamos la revelación de Dios. La revelación de Dios. Mira lo que dice Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios jamás. Solo el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es quien nos lo ha revelado a nosotros. Esa revelación nos la da Cristo Jesús. La revelación de Dios Padre nos la da Cristo Jesús. Nos la da la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué dice 1 Corintios 13:12? Dice que ahora no lo entendemos todo, ahora no lo conocemos todo, pero un día lo vamos a entender todo y vamos a conocerlo todo. Es decir, que nuestro conocimiento aquí siempre será limitado, nuestro conocimiento de Dios. Siempre va a ser limitado. Pero lo poco que conozcamos será suficiente para tener vida plena en el Señor. No es suficiente con saber de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y termino con un texto bíblico que usted lo va a leer conmigo. Job, capítulo 42. Todos conocemos la historia de Job. Cuando usted lee los 2 primeros capítulos de Job, usted ve la visión que Dios tenía de Job, lo que Dios consideraba de Job, cómo veía Dios a Job. Dice que era varón perfecto. Delante de Dios, Job era perfecto. Pero mira lo que dice Job capítulo 42, ya al final del libro. Después de que Job ha pasado por tanto sufrimiento, por tanta dificultad, versículos 2 al 6 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, escuche, el hombre perfecto delante de Dios
Le dice Dios a Satanás: no hay ninguno como él sobre la tierra. Pero ese hombre, que cualquiera de nosotros desearíamos ser como él, ese hombre que un día dijo: hice pacto con mis ojos para no mirar a las vírgenes. Ese hombre perfecto, mira lo que dice ahora: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y mire cómo termina esta sección, que es una de las frases más grandes que hay en toda la Escritura. De oídas, escuche, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un hombre que era perfecto termina diciendo: yo no sabía nada de Dios. Yo cuando estaba leyendo esto pensé: y yo que soy tan mundano y tan carnal y tan pecador, ¿qué puedo decir? Si Job, que era perfecto, no porque lo decía Job, sino fue Dios mismo quien dijo que Job era perfecto y que no había ninguno como él sobre la tierra. Sin embargo, Job termina diciendo: de oídas te había oído, me aborrezco porque no te conocí como debiera conocerte. La pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos a conocer a Dios? ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos intimar con Dios? ¿Sabe que tenemos conceptos errados de Dios? Y eso es lo que no nos deja conocer a Dios. Usted ora y le dice: Señor, yo necesito esto. La respuesta no llega y usted dice: Dios no se acuerda de mí, Dios no sabe de mí. Dios está tan entretenido gobernando el universo entero, está tan entretenido con los planetas, las galaxias, las constelaciones. ¿Qué se va a fijar en un alpargatón como lo soy yo? Tenemos un concepto errado de Dios. A veces pensamos en Dios como ese viejito que por causa de su senilitud todo lo que hace es tener un látigo listo para castigarnos apenas fallamos, apenas caemos. Viene el latigazo de Dios sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, porque hemos fallado y tenemos una distorsión del verdadero carácter de Dios. Tenemos una visión trastornada de Dios. Y la única forma de conocer a Dios es a través de sus atributos, de saber lo que Dios es por lo que Él es, no por lo que yo pienso que Él es. Debemos pedir a Dios que Dios nos revele su conocimiento, que nos revele su presencia y que nos revele su naturaleza. Y si oramos y le pedimos a Dios, vamos a entender que Dios sí se nos da a conocer por medio de sus atributos. Conozcamos a Dios como tenemos que conocerle. ¿Quiere usted conocer a Dios? ¿Quiere usted hacer de Dios su meta en la vida? ¿Quiere usted hacer de Dios su prioridad en la vida? Eso no lo puede decir sino usted. Eso no lo puede decir ni su papá, ni su mamá, ni su pastor, ni nadie más, sino solo usted tiene que decidir si quiere que Dios sea prioridad en su vida o no. Nadie más lo puede decidir. Usted puede decidir seguir viniendo de vez en cuando a la iglesia, cuando le quede tiempo, cuando el clima esté bueno. Usted puede tomar esa decisión. Usted puede tomar la decisión de no leer la Biblia sino cada vez que viene a la iglesia. Usted puede tomar la decisión de orar únicamente cuando aquí en la iglesia oramos esos 30 segundos que oramos. Pero es su decisión. Pero usted también puede tomar la decisión de ahora en adelante: Dios será mi prioridad, Dios será mi meta, y voy a estimar todo por basura por causa del conocimiento de Dios. Pero eso no lo puede determinar sino solo usted, nadie más. Amén. Padre, yo te ruego en este día que con tu Espíritu Santo tú nos ayudes, Señor, a que tú seas lo primero en nuestra vida, que tú seas nuestra prioridad, que tú seas nuestra meta, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu anhelen únicamente tu presencia, conocerte a ti, que estimemos todo como pérdida, como basura, Señor, para poder dedicar nuestro tiempo y todo lo que somos a buscarte, a conocerte, Señor, a entregarnos completamente a ti, Padre. Glorifícate en nuestra vida. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús.